bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un honor y un privilegio estar nuevamente con ustedes el día de hoy. El día de hoy traemos para ustedes una prédica que lleva por título Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Está basada en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deseamos que esta prédica sea de un gran alimento espiritual para la vida de cada uno de ustedes. Deseamos que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañen siempre. Vamos hacia nuestra prédica en este momento. El tema que traemos para hoy se llama Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Es un tema doctrinal, hermanos. Cuando nosotros decimos doctrinal, es la base, la esencia de la Biblia en nuestras vidas, que sirva para que podamos por medio de ella, hermanos, llegar al pleno conocimiento de la palabra de Dios. En el creyente, cuando hemos muerto al pecado y su obra, somos libres de vivir para Dios, dejando atrás, hermanos, los legalismos, sabiendo que todo esto es un estorbo, completa a la devoción completa que debe caracterizar la vida cristiana. Esto está desarrollado en el libro de Gálatas, capítulo 2, del 14 al 20. Voy a pedir que cierren sus ojos, que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús venimos pidiéndote que el Espíritu Santo sea quien controle este mensaje, nuestras vidas y todo, Señor, lo que hagamos hoy. Padre amado, que nuestros pensamientos estén, Señor, ligados a ti, que nuestra vida esté, Señor, conectada contigo. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo tenemos en pantalla. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El evangelio es defendido y es expuesto aquí en esta situación, hermanos.
Este es un evento, un acontecimiento en donde el apóstol Pedro lo traigo a colación porque es un ejemplo maravilloso. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, cometió un error que podemos nosotros también cometer, hermanos, si descuidamos nuestra vida. El apóstol Pedro en Antioquía estaba él compartiendo con los judíos de la circuncisión. Y ustedes dirán, ¿y qué es la circuncisión? Hay dos conceptos de la circuncisión. En primer lugar, hermanos, los judíos desde el tiempo de Moisés, Dios había orientado por efecto de la consagración y el respeto que los niños fueran circuncidados, quitándole el prepucio, ¿verdad?, de su miembro que tienen ellos, para que eso fuera una señal de pacto, de consagración del hombre ante Dios. Era la señal de quitarles el prepucio, cortárselos. Pero lo que aquí se habla no es eso. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso se daba en Antioquía. El apóstol Pedro, cuando estaba con los gentiles, hermano, y miraba que venían los judíos de la religión circuncisa. Circuncisa en este caso quiere decir que los que se apartaban de la religión judía, pongamos atención, los que se apartaban de la religión judía y andaban ahora siguiendo a Cristo, ellos decían, esos son circuncisos, porque salieron de nosotros los judíos, de nuestro pacto, Entonces les decían, estos son circuncisos. Y Pedro, que era judío de nacimiento, que había conocido a Cristo Jesús, que sabía que Cristo incluso lo vio morir, anduvo con él, fue transformado por el poder de Jesucristo. Ahora Pedro se avergüenza y cuando ve que vienen los judíos de la circuncisión, Pedro se aparta, como decimos nosotros, lentamente, disimuladamente se va apartando para que no lo vean, que está con los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son, hermanos, todos de los griegos, los romanos y de todas las razas que no sean judíos, esos son gentiles. Y Pablo había predicado a los gentiles. Él estaba puesto por Dios para predicar a los gentiles. Y vemos al gran apóstol Pedro, que anduvo con nuestro amado Jesús, avergonzándose. Una vez que hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús, no podemos por ningún motivo coquetear con el mundo. Cuando el apóstol Pablo presenció esta actitud de Pedro, se disgustó, se enojó, porque consideró que eso, hermano, es abominable en un hijo de Dios. En el versículo 12 dice que se retraía y se apartaba. Él dice que no andaba rectamente, pues gradualmente se fue echando para atrás. Y en el versículo 12 dice que porque tenía miedo de lo de la circuncisión.
cuando somos cobardes. Porque este ejemplo del apóstol Pedro no es un ejemplo, hermanos, solamente, ahora me avergüenzo porque no le quiero hablar del evangelio a mis amigos o mis compañeros, no quiero que se den cuenta que yo soy cristiano. Yo no sé si aquí habrá alguno, yo no sé si aquí habrá algún hermano que se ha avergonzado alguna vez del evangelio. Pero déjeme decirle que eso es abominable, avergonzarse de Jesucristo. Un hijo de Dios, una vez que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si su fe ha sido fundamentada y guiada por el Espíritu Santo, no va a avergonzarse jamás de Jesucristo. Y Pablo amonestó a Pedro de una forma muy fuerte. Y la amonestación, hermanos, cuando nosotros cometemos una falta, cuando nosotros cometemos un error en nuestra vida, las autoridades de la iglesia perfectamente lo pueden amonestar para que usted se enderece o nos enderezcamos. Nadie está exento aquí. Nadie está exento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar y velar por la obra de Dios, porque queremos que todos estemos allá en los cielos un día. Y no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la obediencia. En el punto 1.2 dice ser arrastrado por la hipocresía. En el sentido bíblico más estricto, la hipocresía es directamente lo opuesto de la sinceridad. La hipocresía es doblez y la sinceridad es pureza de razón, singularidad de causa. En otras palabras, el grado en que las palabras de uno o sus miedos o acciones no sean sinceras, están siendo hipócritas. Amados hermanos, el poder de la influencia, para bien o para mal, llena de miedo a la persona pensante en un momento determinado, como le pasó al apóstol Pedro. Gálatas 2:13 nos dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice la Biblia. Dañamos a otras personas cuando nosotros, hermanos, no tenemos verdaderamente a Cristo en nuestra vida. Dañamos su obra. ¿Por qué razón? Porque arrastramos con nosotros a otros y los dañamos. Y esto estaba pasando con Pedro. Incluso estaba arrastrando a Bernabé, otro apóstol del Señor. Imagínense ustedes, hermanos, apóstoles, hombres que caminaron con Cristo, estaban siendo arrastrados en la hipocresía. 1:3, andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pedro estaba bien disgustado, hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que después de haber compartido la palabra de Dios en una sola unidad como iglesia, después hacemos lo contrario? Hermanos, vituperando el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado
porque con Dios no se puede jugar, hermano, porque el enemigo Satanás se puede aprovechar de una puerta que le abra, entra y destruye no solo su vida, sino de todos los que le rodean. Y esto es una verdad. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, hermanos. La iglesia es un mensaje para la iglesia, por eso, porque queremos alertar al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no se vea, hermano, yendo hacia el abismo. El creyente en Cristo no es justificado por las obras en segundo lugar, sino por la fe de Jesucristo. Pedro y Pablo eran judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Gálatas 2:15 al 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Este contraste básicamente tenía un origen racial más que un carácter moral. Si bien ambos asuntos están relacionados, la palabra pecadores aquí, hermanos, se aplica a los gentiles porque era la manera típica que los judíos se referían a ellos cuando estos eran salidos de ellos. Entonces decían, esos son pecadores. Nosotros no, nosotros nos mantenemos aquí en la circuncisión creyendo en Dios. Sí, los judíos creen en Dios, pero no en Jesucristo. No en Jesucristo. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe de estar seguro en quien ha creído. Porque si no estamos seguros en quienes hemos creído, con facilidad nos van a doblegar. Con facilidad nos vamos a apartar. Con facilidad nos vamos a aislar. Con facilidad, hermano, nos vamos a enfriar. Y con facilidad nos vamos al mundo. Después de haber conocido a Cristo, volverse a las cosas materiales de este mundo es, además de abominación, porque una vez que abracé la fe de Jesús, una vez que le di, Él me dio su amor y yo le di el mío, le traiciono de esa manera. Pablo sencillamente aquí está señalando que Pedro y él eran judíos de nacimiento. Ellos no eran de origen gentil. Ellos no eran de ese origen. Pero aunque eran judíos y se les había enseñado a observar la ley de Moisés, habían llegado a saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mucho legalismo había en la iglesia que estaba, hermanos, en Antioquía. Mucho legalismo había en la iglesia de los Gálatas, Galacia. El apóstol Pablo, que fue un hombre, hermanos, que no vio a Jesús como nosotros. El apóstol Pablo, que fue un hombre que no fue convertido viendo a Cristo en la cruz del Calvario muerto. El apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, cuando perseguía a la iglesia, él era Saulo de Tarso. Vino a Cristo Jesús, no por querer decir, yo fui transformado porque me convirtió el fulano o el mengano. No, él fue transformado en sí mismo.
Cada uno de nosotros ha sido transformado en sí mismo o por otro. Pablo dijo, no, yo no he sido transformado por nada más que Jesucristo y yo. Y yo he sido transformado en sí mismo, botando dentro de mí todo aquello que me induce a la carne, dejando la carne a un lado y poniendo a Jesucristo como el primer lugar. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, porque muchas veces podemos decir, yo fui transformado. Cuidado, porque la transformación tiene que comenzar por uno mismo. Por uno mismo primero, hermano. Que el Espíritu Santo haga ese efecto transformador en nuestras vidas. Si lo que edificamos lo destruimos, nos volvemos transgresores, infractor, quebrantador. Son los sinónimos de transgresores. Gálatas 2:17 al 19 nos dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Vamos a interpretar todo esto. Porque si las cosas que destruí, las mismas que vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Aunque eran judíos ellos de nacimiento, volvemos a repetir, sus adversarios judíos concluirían que eran pecadores. Pecadores porque salieron de los judíos, de la circuncisión. Pablo y Pedro son pecadores, decían ellos. Ellos son pecadores. Eso nos puede estar diciendo Satanás a nosotros. No te preocupes. Si con el hecho de que hagas esto, eso no es nada. Si tú estás en la iglesia, no sos un pecador. Sigue haciéndolo. Así lo que estás haciendo, eso está bien. No sé qué sea lo que esté haciendo. Pero cuidado, porque sin querer, Satanás le está llevando al infierno. Decía muy bien hoy nuestro hermano Ambrosio en la clase. Y si morimos hoy, ¿a dónde nos vamos a presentar? A Dios, por supuesto. Pero Dios le va a decir, allá o acá. Hay dos lugares. El allá es el infierno y el acá es el cielo. ¿A cuál de los dos? Ahora, en este sentido que ellos hablan de pecadores, ¿verdad? Que prácticamente es un legalismo de parte de los judíos para con el pensamiento, porque ellos obraban en ley. Ellos decían, nosotros cumplimos la ley judía a cabalidad. Y usted puede decir, pero si yo no le hago daño a nadie, yo no salgo de la casa, yo no hablo de nadie, pero ¿cuántas veces ha doblado sus rodillas en esta semana? ¿Cuántas veces la dobló? Pregúntese usted. ¿Cuántas veces oró al Señor? Digamos, ya no doblando las rodillas. ¿Cuántas veces oró al Señor? ¿Cuántas veces leyó un texto bíblico? Al menos leamos lo que pasamos por las mañanas, pues. El texto que pasamos, por lo menos leamos ese y meditémoslo, hermano. Ese es el propósito.
ayudarnos mutuamente como iglesia. La pregunta retórica, o sea, retórica significa la pregunta literaria, la pregunta gramatical, ¿cuál es? ¿Cuál es? Wow. ¿Es Cristo ministro de pecado? Cristo es el que maneja el pecado. Él es el Señor del pecado. Él es el administrador del pecado. Pregunta Pablo. Entonces, si la fe en Cristo los hacía convertirse en pecadores legalistas, no es entonces término legalista, sino moral. Aquí no es entonces Cristo la causa del pecado, decían los judíos. Oh, si Cristo es el ministro de pecado, entonces Cristo es la causa de ustedes, Pablo, Pedro, de que ahora ustedes estén pecando, porque se salieron de los judíos. Wow, aquí tenemos un cambio decisivo en conceptos. El pecado es ahora no un término legalista, sino moral. ¿Y qué dijimos de la ética viva y eficaz? Que existe el moralista. El moralista es aquel que dice, pero si tú eres religioso, tú estás en la iglesia católica, bueno, no menciono religiones de nombres, tú estás en cualquier religión, tú crees en Dios, ¿cuál es el problema que tienes? Si crees en Dios, ¿qué problema tienes? Puedes hacer lo que quieras. No, no, no es así, hermano. En el Nuevo Testamento no significa violar la ley. En el Viejo Testamento ahora no es un término legalista, sino moral. En el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento no significa violar la ley, sino desobedecer a Dios. Mira, tú no has pecado. Tú, el hecho que te hayas salido de esta religión y entrar a la otra, no estás pecando. No, eso no es pecado. El hecho que no vengas a la iglesia. Claro, hay cosas que una enfermedad es algo que no se puede evitar, una enfermedad. Pero hay otras cosas que no son delicadas ni nada por el estilo, pero me prefiero quedar durmiendo en la cama. Prefiero quedarme viendo televisión. Prefiero otras cosas, pero no venir a la iglesia. A eso se está refiriendo acá el apóstol, hermano. Esos son los legalistas. Esos son los moralistas. No tienen el fundamento que es Cristo. Entonces la contestación de Pablo es enfática. En ninguna manera tal concepto era aborrecible para el apóstol Pablo y un ultraje al Señor. En vez del pecado, Cristo trae al hombre perdón y paz. Yo pregunto, ¿cuántos tenemos paz ahora? ¿Cuántos tenemos paz? Yo quiero tener paz. Si yo ando paz en mi vida, en mi rostro se va a reflejar la paz. Si yo tengo, hermano, el perdón de Cristo, en mi rostro se va a reflejar ese perdón. Porque llevar una vida, hermanos, frustrada y amargada. Hoy es el tiempo de que podamos llevar una vida
una vida plena en Jesucristo, viviendo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? En tercer lugar, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Solo así podemos llevar una vida plena en Él. Con Cristo estoy, con Cristo juntamente crucificado, decía Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo había sido con Cristo juntamente crucificado. Este es uno de los conceptos teológicos más significativos. Cuando un hombre entra a Cristo, entra o participa de la muerte de Cristo, muere con Cristo. Y la pregunta es aquí, ¿hemos muerto con Cristo? Si yo no he muerto con Cristo, no soy fiel a Dios. ¿Y qué dijimos de la fidelidad? Lo que dijo el doctor Bauser ayer en la reunión de pastores. La fidelidad rinde frutos. La fidelidad rinde frutos. Y estar crucificado juntamente con Cristo, morir con Cristo, esto es más que una figura retórica que describa una separación psicológica o de liberación del pecado. Significa, hermano, que por la fe un hombre hace suya la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos nuestra la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hagámosla nuestra, hermanos, hagámosla. ¿Saben cómo puedo hacerla? Morir al pecado, vivir para Dios. La carne, matar la carne y darle vida al espíritu. ¿Puedo hacer eso? Sí, lo podemos hacer. Podemos hacer morir la carne y ya no ser más esclavos del pecado y ser libertados a la vida gloriosa. ¿Qué queremos? ¿Vivir esclavos todavía del pecado o vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús de libertad? ¿Qué es lo que queremos? Yo entiendo que como seres humanos albergamos las emociones que nos impiden muchas veces poder desarrollar una vida de libertad. Muchas veces cuando tenemos el deseo de ser libres, cosas que están albergadas ahí en nuestro espíritu, en el alma más bien, nos hacen frenar esa vida de libertad. Una vida que está encadenada no permite que su hermano sea feliz, que se desarrolle, que triunfe. Una vida encadenada va a entorpecer el camino al cielo a alguien. Eso es grave. Eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque Dios lo va a juzgar. No como me juzga cuando cometo un error, sino me va a juzgar por mi conciencia, que aun sabiendo que no puedo hacer eso, lo hago. Pero si está Cristo crucificado, si estoy juntamente crucificado con Cristo, yo no voy a ceder a ese pecado. Voy a abrazar a mi hermano
y le voy a decir, sé lo mejor para Cristo y yo te levanto. ¿Ok? Yo te levanto. No te quedes atrás. No te quedes. No te... En el punto 3.1 ya estamos por terminar. Y ya no vivo yo, el que vive ya no es mi yo, el que vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La contraparte de la muerte con Cristo siempre es la resurrección y la buena nueva vida en Él. La buena vida en Él. El hombre de fe camina en novedad de vida, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida nueva. Dios nos llama como iglesia y como cuerpo de Cristo a andar en vida nueva. No tenemos por qué andar en esa vida vieja, hermanos, en esos pensamientos antiguos. ¿Por qué vamos a andar en esos pensamientos antiguos? ¿Por qué? Yo ya no puedo pensar mal de mis hermanos. Nuestro pensamiento debe de ser, todos deben de estar en progreso y en bendición. Ese debe ser nuestro pensamiento. Y le sirve bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es ese régimen nuevo al cual le servimos a Dios? ¿Cuál es? Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no más legalismos, ya no más vida vieja. Ahora nueva vida en Cristo Jesús. Mi deseo y mi oración es que un día los niños y las niñas prediquen aquí. Un día estén predicando. Si Cristo no viene en unos 100 años, no creo, pues aquí los vamos a ver a ellos predicando. A los gemelitos, a Carlitos. Predicando, Carlitos. Sí, Carlitos. Sí. Gloria a Dios. Vamos a verlos un día predicar el evangelio. Lo declaramos por fe en el nombre de Jesús. Es vital, hermanos, que captemos el cabal impacto de esta maravillosa verdad. La muerte al pecado es significativa solo porque hace posible la nueva vida. La liberación del pecado nos abre la puerta a una gloriosa vida nueva en Cristo Jesús. ¿Quiere sentirse libre? Libre. Eso, libertad. Quiere tener libertad, hermanos. Quiere liberar su vida de esas ataduras que le tienen, hermano, como es malos pensamientos, malos sentimientos, como es malos deseos, codicia, avaricia, vanidad, orgullo, soberbia, resentimientos, rencores, odios, deseo de lo material. Queremos vernos libres de eso. Muramos juntamente con Cristo. Muramos juntamente con Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ustedes, hermanos, Cristo murió. Y nosotros ahora tenemos que morir a la carne y al pecado para vivir para Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20. La nueva vida bajo el Espíritu es vida en la carne, lo cual significa que ahora vivimos aquí en esta tierra, en el cuerpo, lo vivimos para Cristo. El vivir en la carne es aquí que mi vida esté entregada a Él. Que de mi boca se hable la palabra de Dios. Que usted ame a su hermano. Con todas y esas limitaciones que tenemos que saber amar a nuestro hermano. La nueva vida es vivida también en la fe. El apóstol Pablo da testimonio de que así como fue justificado por la fe, asimismo la nueva vida en el Espíritu, por él en el Hijo de Dios, de principio a fin, la vida del creyente debe depender totalmente de Jesucristo. De principio a fin. Debemos depender de nuestro Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí tenemos el reconocimiento de que todo lo que hay en la vida del cristiano encuentra su fuente en el amor de Cristo. Allí encuentra su fuente, que es lo que lo llevó a morir por nosotros. No hay otra razón para la gracia. Este énfasis en el amor se volvió una verdadera confesión doctrinal. Y lo creemos, lo creemos, lo creemos y lo creemos. Entonces aquí caben tres preguntas. La primera, mortificación. Esto nos lleva a la santidad. Gálatas 2:20 nos lleva a la santidad, hermano. La santidad. Mortificación, primer lugar. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Gálatas 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hebreos 13:12-13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El segundo punto de la santidad es la vitalización. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Grábense esto, hermanos, como conclusión, por favor. 1. Morir para Cristo, mortificación. Santidades, esto es santidad. ¿Quiere usted ser santo? Muera con Cristo. 2. Vitalización. Viva en la fe del Hijo de Dios. Vivamos en la fe de Cristo, orando, congregándonos, estudiando la Biblia, reuniéndonos cada vez que llamemos a una reunión por Zoom o por presencial, orando unos por otros, alabando y adorando el nombre de Dios en casa, aquí en la iglesia, a donde sea, reverenciando su nombre, teniendo respeto a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, manifestación. Vive Cristo en mí. 3 palabras que se graben hoy.
Uno, mortificación, morir para Cristo. Dos, vitalización. ¿Qué significa vitalización? Lo vivo ahora en la fe. Ahora vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios. Y manifestación, manifestarnos. ¿Cómo nos vamos a manifestar? Que Cristo viva en nosotros. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. ¿Queremos ver una iglesia victoriosa aquí en la tierra? Sí. Porque si morimos con Cristo, podremos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, que es esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por nosotros. Por favor, pido que se pongan de pie y pasemos aquí todos, hermanos. Pasemos todos aquí al frente. Es el momento, hermanos, de decirle a nuestro Señor, Señor Jesús, quiero morir por ti hoy. Pasemos todos sin excepción, hermanos, aquí al frente. Pasemos. Y esta vez voy a pedir que nos agarremos de las manos, tomados de la mano con Él. Tomados de la mano con Él, yo voy. Tomado de la mano con Él, yo voy. Tomémonos de la mano todos, hermanos. Y con esa fe del Hijo de Dios, con esa muerte de Jesucristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, 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 ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso lo tenemos que repetir todo en cada momento, amados hermanos, a cada instante. Cristo vive en mí. Cuando el enemigo quiera poner una cosa que lo quiera desviar, diga: Cristo vive en mí. Cuando el enemigo lo quiera apartar de la obra, diga: Cristo vive en mí. Cuando el enemigo quiera apartarlo de su familia, cuando el enemigo quiera destruir su hogar, diga usted: Cristo vive en mí. Él vive en nosotros, hermano. Deposite ahora, hermano, en Cristo Jesús su vida y dígale: Señor, yo, el trono de mi corazón, tú eres el rey y tú eres el que está sentado en mi trono. Dejen que Jesucristo se siente en su trono, hermano. Que Jesucristo sea el centro de su trono. Allí Él, el rey, Él, el único Jesucristo y Señor y Salvador, sea quien reine en su vida. Hermanos, en el nombre de Jesús, rompemos con toda atadura que hoy el enemigo quiera tener en usted. La rompemos y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, damos libertad al espíritu. En el nombre de Jesús, liberamos las vidas que están atadas por el enemigo. En el nombre de Jesús, ahora, mamá de nuestro hermano Jaime, en el nombre de Jesús la liberamos de cualquier atadura maligna del pecado, de cualquier cosa maligna. En el nombre de Jesús la echamos fuera por el poder del Espíritu Santo. Bendecimos a la niñez de nuestra iglesia. La protegemos, la cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos a nuestros hermanos de la iglesia con la sangre de Cristo Jesús. Los cubrimos, ponemos vallados, ponemos murallas de protección, ponemos a los ángeles del Señor, al ángel de Jehová, que acampa en derredor de nosotros. Ahí está, ahí, en el nombre de Jesús, rompemos con toda atadura de pensamiento, con toda atadura de mal deseo,
con toda atadura de soberbia, con toda atadura de rencor, con toda atadura de resentimiento, con toda atadura de odio, con toda atadura, hermanos, de vanidad. La rompemos en el nombre de Jesús. Liberamos las vidas en el nombre de Jesús. Que al salir de este lugar, nosotros salimos libres por la sangre de Jesucristo, quien murió y se entregó por nosotros. Nos libertamos en el nombre de Jesús. La ansiedad que tiene nuestra hermana Lucy, en el nombre de Jesús le echamos fuera, porque pronto aparecerá su hermano, pronto estará en casa, porque Señor Jesús, tú estás en control de tus hijos y tú quieres bendecir a tus hijos. Y declaramos victoria en la vida de mi hermana Lucy. Declaramos victoria en la vida de la familia Escobar. Y declaramos que ese joven, él vendrá. Él vendrá. En el nombre de Jesús lo vemos llegar. Lo vemos llegar. Lo vemos llegar a su casa. En el nombre de Jesús. Vemos liberar los hogares. Vemos los hogares victoriosos. Vemos hogares triunfantes. Vemos jóvenes victoriosos en sus deseos que tienen en su corazón. Vemos también a líderes predicando el evangelio. Vemos a los líderes levantando obras. Vemos a los líderes dirigiendo obras. Vemos a los líderes proclamando el evangelio de Jesucristo. Porque el poder de Jesucristo está entre nosotros. Porque Él así nos los ha dado. Él por eso murió en la cruz. Por eso derramó su sangre. Solo pide fidelidad. Solo pide fidelidad. 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 Ser fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Padre, hemos hablado de tu palabra y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que derrame de tu gracia, la gracia del Espíritu Santo, que es el creador de la unidad en la iglesia, el perdón de nuestros pecados. Enséñanos a perdonar, Padre, como tú perdonaste. El perdón es un gozo y uno de los cimientos de la unidad de la iglesia. Señor, enséñanos de tal modo, danos sabiduría que podamos traer a nuestro corazón esa sabiduría. Padre, eso es lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos más a ti y serte fiel. Danos fidelidad, Señor. Enséñanos a serte fiel, fiel y fiel. Bendice a cada uno de los que hoy están aquí presentes. Bendice a cada hermano, a cada creyente, a cada siervo, a cada hijo, cada niño. Bendícelos, cada joven. Bendice a cada anciano. En el nombre de Jesús. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno y que reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cantemos así. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Gloria a Dios. Cantemos la doxología ahora, hermanos, después de este gozo en el Señor. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Recitemos el último versículo del Salmo 121. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora
y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.